En este video vamos a descubrir los secretos mejor escondidos de Dragon Ball Sparking Zero. Desde detalles fáciles de notar hasta otros que el juego parece querer ocultar. Como ese que dice like y sub por 777 años de buena suerte. Empezamos fuerte con algo que Sparking Zero no quiere que veas. La gran caída de jugadores, los menús del juego. Estos son escenas en tiempo real donde hay todo tipo de interacciones, pero ¿qué esconden cada uno? Por ejemplo, Capsule Corp en su interior tiene dos máquinas, una de bebidas de Karin y otra de café de Majin Buu. Al igual que otros menús, solo carga la parte más visible, pero en el modo historia hay una versión más completa, presentando un mapeado más profundo, con tanto detalle. Uno se pregunta por qué no lo adaptaron para que sea un mapa jugable. En el menú del torneo de artes marciales, quitaron la plataforma de combate. Zero-sama está re duro, con razón después se le van a revelar. En la galería decoraron la habitación con los trofeos de nuestro campeón. Eso sí, quitando el sonido se vuelve todo muy incómodo. También tenemos la atalaya de Kamisama, totalmente modelada pero no jugable, aunque se usa en cinemáticas. Lo mismo pasa con otros mapas secretos, pero ya iremos a eso. En el menú de Kame House, por ejemplo, vemos la revista secreta del maestro Roshi, con todos los videos buenos de Tío Medusin. Permiso. Al explorar el interior tenemos la televisión que nos dirige a la tienda, y unas escaleras que, aunque no llevan a nada, esconden una habitación superior. ¿Qué onda, 18? ¿Se persignó al revés? ¿O se dejó controlar por tablos? Pero podemos hacer que vuelva a la normalidad. Los menús están llenos de detalles, pero donde Sparking Zero esconde más secretos es en el modo historia. Estas son todas las sagas, al menos las de Goku, y las ramificaciones por los What If. Cada minimapa tiene elementos únicos: la nave de Freezer con las fuerzas Ginyu, muy al estilo Ultimate Tenkaichi, la casa del gran patriarca, el planeta de Kaio, la nave de Babidi, la infraestructura de Gowasu y hasta el templo de Zeno-sama. En la saga de Black vemos una ciudad completamente en ruinas, pero en otras islas aparece todo lo contrario, con vehículos en movimiento como la nave de Bulma. Al entrar a ciertos edificios, los vehículos despawnean y spawnean otros nuevos, lo que demuestra cómo el escenario se va cargando dinámicamente. En las cinemáticas también hay curiosidades, como el planeta de Kaio, que aparece cargado en el mismo escenario donde ocurrió la escena anterior. Esto pasa bastante, se usan diferentes zonas de un mismo mapa para dar la sensación de que cambiamos de lugar, incluso en combates. Un mismo mapa puede mostrar ubicaciones distintas. No habían muchos participantes en el torneo, ¿no? Como dato, la primera etapa de este escenario es jugable en la historia, pero si movemos la cámara libremente, encontramos el escenario semidestruido del tramo final, que sí está en los archivos del juego, pero no se puede seleccionar como etapa alternativa. ¿Cuál de las tres versiones te gusta más? En la cinemática de Raditz vemos una versión distinta del campo abierto. Lo más creepy es que hay dos Gokus sin texturas. Black Goku siempre estuvo ahí, pero sin dudas, lo más aterrador es que en la cámara de primer plano se les desaparece la cabeza a los personajes. Esto te dará mucho en qué pensar antes de ir a dormir. Vamos a chequear los distintos escenarios. Como son pocos, no nos tomará mucho tiempo. Eso sí, los personajes son los que esconden los mejores secretos, pero ya iremos a eso. En Namek, la casa del gran patriarca carga en muy baja calidad, pero en contraste, la nave de Goku sí está fielmente recreada por dentro. Al seleccionar personajes, también los vemos en lugares del mapa que no son accesibles normalmente, como en la ciudad, que probablemente sea el mejor escenario del juego por su destrucción masiva y nivel de detalle. Tiene interiores donde podemos pelear, y aunque no esté disponible en su totalidad, el mapa es gigante. El torneo de artes marciales, como otros escenarios, tiene zonas con texturas simples o pocos polígonos, ya que no están pensadas para ser vistas de cerca. Al igual que en la ciudad, hay edificios y estructuras para dar sensación de profundidad, aunque no podamos llegar hasta ellos. También hay atención en otros aspectos, como en los carteles afuera del torneo. Hay uno de Mr. Satan, pero con un estilo distinto. Este se basa en una ilustración de un juego de cartas o más directamente del Dokkan Battle. Ese dato no lo tenían, ¿eh? Ayuda, ya no sé qué hacer con este juego.
Está muy piola ver una pelea desde las gradas, aunque usar personajes en su versión mini quizás no fue la mejor idea. En el torneo del poder podemos indagar en la estructura donde observa Zeno y la plataforma de Daishinkan. Así es, amigos, en este lugar se grabó el mítico meme de Joder, ¿me reveló? Sí, que se revelé. la habitación del tiempo tiene un interior perfecto. Perfecto para encerrar a Goku por milenios. ¿Y si traicionamos a Goku y lo encerramos en la habitación del tiempo? En el mapa del planeta sagrado llama la atención que falta la espada Z. Puede tener sentido si se ubica después de la saga de Buu, pero en Tenkaichi 3 sí estaba. En las islas, el segundo jugador aparece en una zona inaccesible. Y en Namek Destruido se mantiene la casa del gran patriarca y el agujero que generó Freezer al intentar destruir el planeta. Ahora, el detalle mejor escondido de todos. ¿No se les hace raro que la ciudad del futuro en ruinas no esté Capsule Corp? El mapa es enorme, pero si exploramos bien... Ahí está, totalmente destruido, como corresponde al contexto. No es un simple copiar y pegar, ya que tiene detalles en su interior muy bien cuidados. Es raro que no se pueda acceder de forma normal, con lo bien que está hecho. Pasamos a una sección que seguro muchos querían ver: los secretos de los personajes. Este es el tamaño de la Genkidama, recuérdenlo, ya que más adelante tendrá peso. Desde un ángulo lateral, los modelos se suelen volver medio bizcochos y otros se deforman, ya que forman parte de una técnica para recrear expresiones inspiradas en ilustraciones 2D del anime y el manga. A veces los personajes cargan con menos polígonos y no solo se les deforma la cara. En la definitiva de Goku Blue Kaioken, las manos y antebrazos se vuelven gigantes. Las secuencias de transformación son curiosas de ver con esta cámara. También revelan secretos, como que Goku Ultra Instinto no golpea nunca a su oponente y Jiren hace algo similar en su definitiva. Y sí, encontramos errores. A Goku Super Saiyan 4 no le pusieron las patillas, dejando un hueco que muchos ni notan. Nuevamente el truco de agrandar las manos en primer plano. Sonreí si le fuiste infiel a Bulma. Me encanta como Yamcha invoca un lobo para acompañar su técnica. En cuanto a Majin Vegeta, ya no van a ver su definitiva de la misma manera. El tipo está por explotar, pero sigue siendo Mewing, como todo un Gigachat. ¿Le gana a Gohan transformándose en Super Saiyajin 2? Para mí sí, pero Gohan volverá. Y más duro que nunca. Ahora sí me voy a ganar el odio de los desarrolladores. En la definitiva de Vegito Blue, Goku y Vegeta no son invocados como tal, son imágenes superpuestas. Un efecto similar, pero diferente, se usa en la técnica del maestro Roshi. Finalmente, gracias a los planos fijos y la cámara libre, podemos ver muchas transformaciones. Las de Freezer, por ejemplo, con cámara normal ya se ven raras, pero en detalle se notan aún más extrañas. No podía faltar la clásica pose T, y la encontré en la técnica de Majin Buu. Cuando queda fuera de plano, aparece con esta pose mítica. Desde ciertos ángulos, Gogeta se ve rarísimo. Abre tanto la boca que parece que se va a dislocar la mandíbula. Gotenks, al expulsar a los fantasmas con 3 propiedades, es básicamente el anti-Mewing, la cara de alguien que todavía no se suscribió al canal. El tamaño de la definitiva de Kid Buu y el Saiyaman soltando su... Eso es ácido, ¿no? Podemos ver a Ginyu cambiando de cuerpo en tiempo real. Buenas tardes, Broly. Presten atención a Cooler cuando accede a su forma final. Su torso se infla, cambia su nueva forma y las piezas que le cubren la cara se acomodan como si fueran una máscara. Una de las mejores animaciones de transformación del juego. Janemba y Black Goku también invocan espacios únicos para sus técnicas. Con Hit es algo parecido, pero con un fondo exclusivo para su salto temporal. El dragón de una estrella es increíble, desde el modelado hasta su animación, con ese efecto extraño pero llamativo, sintiendo las esferas adentro. Además, observen cómo se expanden sus picos para lanzar el trueno del dragón, momento de que el Causa disfrute su postre, que por cierto es el mismo que aparece en el menú principal del juego. No recordaba que el tótem de Ki de Zamasu fuera tan grande. Me encanta cómo incluso con cambios de cámara, la fusión se ve impecable, caso contrario a Jiren cuando se transforma.
ya se ve así con la cámara normal. Qué cagada que el trío del peligro solo aparezca en la técnica final de Bérgamo. Ribrianne es un caso curioso. Al tener un estilo tan caricaturesco, creo que se dice así, no desentona tanto cuando su modelo se deforma, incluso en su definitiva cuando lanza ese manotazo. Esto lo tenés que ver sí o sí. Cuando Gohan se transforma en su forma bestia, la animación juega mucho con los efectos y los planos, pero si miramos más allá, parece que se transformó en su forma mondongo. Se fumó lo que dejó pálido a Chaos. Ya no van a ver esta animación de la misma manera. Y hablando de efectos, en su segunda técnica a Gohan le da la pálida. Sentir la esencia tiene consecuencias. ¿Piccolo se volvió cabezón o es solo la perspectiva? Sé que puede estirarse, pero no sabía que podía expandir otras partes de su cuerpo. Aunque bueno, es cierto que puede volverse más grande. En estos DLCs vinieron todos re duros. ¿Se acuerdan de esas técnicas finales que mencionamos antes por su gran tamaño? Bueno, ninguna le llega a los talones a la definitiva de Cell Max. La esfera que lanza es la más grande del juego y como pueden ver en pantalla, hace justicia total a lo que vimos en la película. Daima tampoco se queda atrás, con esa cara extraña que tiene Goku Mini en su gran explosión de energía. Cuando se transforma, por unos segundos aparece el diseño de pelo del Super Saiyajin 2, el cual se aplicó recientemente a un mod. En su Super Kamehameha se le invoca un pelo medio estilo Trunks, como si los mechones se levantaran ante el ataque de Goku. Otra alteración en su cara como no podía faltar, con una textura que da la impresión de ser su nariz, pero esta sigue en su lugar. Vegeta Mini tiene una habilidad donde se come un insecto resucitador, pero este nunca aparece. En cambio, Majin Kun sí tiene un chocolate en la mano, que, dato curioso, es el mismo modelo usado en el ataque de Up. Volviendo a Vegeta, en su transformación su cabello empieza a crecer para asemejarse a su Super Saiyajin 3 o como muchos le dicen Ultra Vegeta 1. Y este último también se vuelve visco en su definitiva. Ahora, fuera de joda, es interesante ver cómo los desarrolladores adaptan tantos detalles para lograr escenas espectaculares en las animaciones, pero también nos dejan pensando por qué tomaron ciertas decisiones en otras partes del juego. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video, bendiciones para todos y adiós. Sarama te recomienda estos dos videos. ¿Cuál de las dos opciones vas a elegir?